Muy buenas tardes a todas las personas que se unen en este momento a un nuevo en vivo de uno de cada estantería. También saludamos a las personas que nos ven a través del diferido de los videos en el canal de YouTube de uno de cada estantería. Y pues bienvenidos a una nueva semana de lecturas, una nueva semana de en vivos. Reiteramos nuestras invitaciones para todas las personas que nos ven. Si alguien quiere leer, si alguien quiere participar en estas lecturas, están invitados, las puertas están abiertas. Y también invitamos a las personas que nos ven en vivo a participar en el chat de Twitch con sus impresiones, sus opiniones, sus comentarios con respecto a las lecturas que hacemos, a nuestras propias aportaciones. La idea del canal es construir entre todos y que estas lecturas pues sean un motivo de charla y de discusión, de sana discusión entre ustedes que nos ven y nosotros que les proponemos estos textos. Entonces esa es nuestra invitación para que nos estén acompañando y participen con nosotros, nos cuenten qué les parece, o si quieren que leamos algo, o si quieren leer algo, también están muy invitados. El día de hoy, como se pueden dar cuenta, estoy solo, pero pues estoy aquí con mi amigo Cthulhu, porque hoy vamos a leer algo de el papá de este joven. Nuestra administradora, nuestra creadora no nos puede acompañar el día de hoy por cuestiones de estudios, entonces estaremos emitiendo Cthulhu y yo leyendo algo de su creador, del señor Howard Philip Lovecraft. Es un cuento muy corto, es tal vez uno de los primeros cuentos que yo leí de Lovecraft, y es un cuento que, como anécdota personal, confundí durante mucho tiempo con otro cuento, un cuento de ciencia ficción que me gusta mucho, que probablemente leamos en alguna oportunidad acá. Se llama Exilio. Uy, Nefelioata del espacio. Bueno, primero que todo, bienvenida. La verdad no sé cómo se hace eso. Si me pudieras contar cómo se puede hacer, con muchísimo gusto lo haría. Por el momento creo que solo tenemos dos opciones. Entonces voy a averiguar cómo se hace y lo voy a hacer. eh, y si sabes cómo se hace y me puedes contar, pues estaría muy agradecido, y gracias por seguirnos. Ahí estaremos pendientes para hacer pues los cambios que ustedes nos piden. Entonces, como les estaba contando, este cuento que vamos a leer el día de hoy, yo lo confundí durante mucho tiempo con ese otro cuento, el cuento de Exilio. No se parecen en prácticamente nada, pero la idea de fondo era la que me había confundido. Entonces, ahorita que lo leamos, vamos a hablar un poco más de eso. Sin más preámbulo, pues aquí está la lectura del día de hoy. Se llama El ser bajo la luz de la luna, de Howard Philip Lovecraft. Y dice así: Morgan no es hombre de letras. De hecho, su inglés carece del más mínimo grado de coherencia. Por eso me tienen maravillado las palabras que escribió, aunque otros se han reído. Estaba solo la noche en que ocurrió. De repente lo acometieron unos deseos incontenibles de escribir, y tomando la pluma redactó lo siguiente: Me llamo Howard Phillips. Vivo en la calle College 66, Providence, Rhode Island. El 24 de noviembre de 1927. No sé siquiera en qué año estamos. Me quedé dormido y tuve un sueño, y desde entonces me ha sido imposible despertar.
Mi sueño empezó en un paraje húmedo, pantanoso y cubierto de cañas, bajo un cielo gris y otoñal, con un abrupto acantilado de roca cubierta de líquenes al norte. Impulsado por una vaga curiosidad, subí por una grieta o hendidura de dicho precipicio, observando entonces que a uno y otro lado de las paredes se abrían las negras bocas de numerosas madrigueras que se adentraban en las profundidades de la meseta rocosa. En varios lugares el paso estaba techado por el estrechamiento de la parte superior de la angosta fisura. En dichos lugares la oscuridad era extraordinaria y no se distinguían las madrigueras que pudiese haber allí. En uno de esos tramos oscuros me asaltó un miedo tremendo, como si una emanación incorpórea y sutil de los abismos tomara posesión de mi espíritu. Pero la negrura era demasiado densa para descubrir la fuente de mi alarma. Por último, salí a una meseta cubierta de roca musgosa y escasa tierra, iluminada por una débil luna que había reemplazado al agonizante orbe del día. Miré a mi alrededor y no vi a ningún ser viviente. Sin embargo, percibí una agitación extraña muy por debajo de mí, entre los juncos susurrantes de la ciénaga pestilente que hacía poco había abandonado. Después de caminar un trecho, me topé con unas vías herrumbrosas de tranvía y con postes carcomidos que aún sostenían el cable flácido y combado del trole. Siguiendo por estas vías, llegué enseguida a un coche amarillo que ostentaba el número 1852, con fuelle de acoplamiento, del tipo de doble vagón, en boga entre 1900 y 1910. Estaba vacío, aunque evidentemente a punto de arrancar. Tenía el trole pegado al cable y el freno de aire resoplaba de cuando en cuando bajo el piso del vagón. Me subí a él y miré en vano a mi alrededor tratando de descubrir un interruptor de la luz. Entonces noté la ausencia de la palanca de mando, lo que indicaba que no estaba el conductor. Me senté en uno de los asientos transversales. A continuación oí crujir la hierba escasa por el lado de la izquierda y vi las siluetas oscuras de dos hombres que se recortaban a la luz de la luna. Llevaban las gorras reglamentarias de la compañía y comprendí que eran el cobrador y el conductor. Entonces, uno de ellos olfateó el aire aspirando con fuerza y levantó el rostro para aullar a la luna. El otro se echó a cuatro patas, dispuesto a correr hacia el coche. Me levanté de un salto, salí frenéticamente del coche y corrí leguas y leguas por la meseta, hasta que el cansancio me obligó a detenerme. Huí, no porque el cobrador se echara a cuatro patas, sino porque el rostro del conductor era un mero cono blanco que se estrechaba formando un tentáculo rojo como la sangre. Me di cuenta de que había sido solo un sueño. Sin embargo, no por ello me resultó agradable. Desde esa espantosa noche, lo único que pido es despertar. Pero aún no ha podido ser. Al contrario, he descubierto que soy un habitante de este terrible mundo onírico. Aquella primera noche dejó paso al amanecer y vagué sin rumbo por las solitarias tierras pantanosas. Cuando llegó la noche aún seguía vagando, esperando despertar. Pero de repente aparté la maleza y vi ante mí el viejo tranvía. A su lado había un ser de rostro cónico que alzaba la cabeza y aullaba extrañamente a la luz de la luna. Todos los días sucede lo mismo. La noche me coge como siempre en ese lugar de horror. He intentado no moverme cuando sale la luna, pero debo caminar en mis sueños, porque despierto con el ser aterrador aullando ante mí a la pálida luna. Entonces doy media vuelta y echo a correr desenfrenadamente. Dios mío, ¿cuándo despertaré? Eso es lo que Morgan escribió. Quisiera ir al 66 de la calle College de Providence,
pero tengo miedo de lo que pueda encontrar allí. Este cuento fue escrito por Lovecraft originalmente en 1927. Es un relato, pues como pueden notar, un relato bastante corto, pero pues es, no sé, al menos a mí me parece muy impactante su historia. A pesar de la corta descripción, Lovecraft tiene como esa facilidad de envolverlo a uno en la historia y de presentarle mundos terribles y mundos muy complejos que, que generan ese horror en el que lo han enmarcado siempre, que es el género del horror cósmico. Todas las historias de Lovecraft, si alguno está interesado o le gustó este cuento y está interesado en más historias de Lovecraft, todas sus historias están enmarcadas por este tipo de cuestiones, por mundos extraños, la mayoría de ellos mundos oníricos. Lovecraft es muy famoso por la descripción de sus ciudades, como la ciudad de Riley, en las cuales todo lo que nosotros conocemos o damos por sentado está completamente alterado. Son ciudades en las que habitan monstruos terribles. Y pues bueno, la descripción de estos monstruos podría parecer no tan terrorífica en un principio, como hemos visto con varios de estos autores de horror clásico como Edgar Allan Poe, o como el cuento que Kathleen leyó alguna vez de las hermanas Bronte, con un terror gótico, un terror que no se asemeja en mucho al terror que conocemos hoy en día. Tiene unas características un poco diferentes y es un terror que apela a otro tipo de miedos, a otro tipo de circunstancias que podemos encontrar terroríficas. En este caso, pues tenemos por un lado a los seres que ve nuestro personaje, que son seres que en principio no parecen tan terroríficos, pues sus descripciones no son tan extrañas. Pero si los enmarcamos en el segundo elemento clave de este horror, que es la cuestión onírica, la cuestión del sueño, cobran un poco más de relevancia. Probablemente muchos de ustedes habrán experimentado eso, el hecho de estar soñando y de ver figuras que en principio nos parecen muy familiares, pero con algunos leves destellos de monstruosidad que son las que generan ese terror, las que generan ese miedo terrible que vemos en este cuento de Lovecraft. A mí me gusta mucho este cuento precisamente por ese componente onírico, por ese componente de los sueños, que es algo que ya habíamos visto en cuentos anteriores también de este tipo de terror, y que apela a un miedo muy primitivo, a un miedo muy, muy humano, y es ese miedo del sueño, de lo que se produce en el sueño. Por mucho tiempo ha sido un tema muy atractivo, tanto para los creadores de horror en cuentos, en películas, en todo tipo de historias, como para otras ramas que han encontrado en los sueños algo muy, muy interesante de estudiar. Pues hoy en día conocemos mucha ciencia con respecto a los sueños, a cómo se producen los sueños, a cuál es su función, por qué nosotros soñamos, por qué tenemos estas aventuras en mundos tan extraños y tan complicados. Hay muchas teorías al respecto. Freud, por ejemplo, escribió todo un libro sobre interpretación de los sueños, que personalmente no me parece muy atractivo desde el punto de vista como de lo que dice, en términos de que sea algo fructífero para en realidad interpretar lo que significa un sueño. Pero sí me parece interesante en tanto algunas descripciones que se hacen, como por qué soñamos con ciertas cosas, o cómo lo que sentimos, lo que estamos sintiendo mientras dormimos, tanto desde el punto de vista táctil, olfativo, sensorial, auditivo,
afecta lo que soñamos. Entonces me parece que es algo muy interesante que hace nuestro cerebro, de entremezclar cosas de la realidad, cosas que están pasando incluso mientras estamos dormidos, e incorporarlas a esos sueños sobre los que la mayoría de las veces no tenemos ningún tipo de control, sino que son historias completamente aleatorias y que son bien raras. La mayoría de las veces son bien raras. Entonces ese tema de lo onírico en este cuento me parece muy atractivo, porque efectivamente es un elemento que se presta mucho para el horror, ¿no? Tenemos en este cuento tenemos una noción del horror onírico, que es ese sueño recurrente, ese sueño del que no podemos escapar, del que no podemos salir por algún motivo. Y pues aquí se entremezcla con ese asunto de que no es un sueño ni siquiera placentero, es un sueño terriblemente terrorífico, con unos seres que persiguen al personaje, unos seres con apariencia humana, pero que en realidad tienen cabezas de cono y lenguas que parecen tentáculos, que es otra característica muy común de los cuentos de Lovecraft, ¿no? Los seres como Cthulhu, los seres con tentáculos, los seres como similares a calamares o a pulpos, que son seres que en cierto sentido también son muy misteriosos aún hoy en día. Si siguen, por ejemplo, canales como National Geographic o Animal Planet, en los que hablan de la fauna, los calamares y los pulpos y este tipo de seres son bien misteriosos y tienen unas características bien raras que a los seres humanos les causan, o la mayoría les causan, mucha impresión y mucha curiosidad. Entonces, no sé si sea ese el motivo por el que Lovecraft hace que sus seres tengan esas características, pero muchos de ellos tienen esas formas calamarescas, como Cthulhu. El horror de Dunwich también presenta un ser con unas características como de tentáculos, como un pulpo. Entonces es algo bien recurrente en las historias de Lovecraft. Y pues eso se suma, como venía diciendo, al asunto del miedo onírico, de los sueños recurrentes que son terroríficos. Entonces, seguramente muchos de ustedes también habrán experimentado eso, de tener un sueño que se repite, o que al menos nosotros creemos que se repite muchas veces, y son sueños que generan cierto miedo. En este caso pues tenemos también la característica de que el personaje no puede despertar. Si alguno de ustedes alguna vez ha vivido esa experiencia, que es una experiencia muy terrorífica, que es el asunto de la parálisis del sueño. No sé si alguno de ustedes la haya conocido, la haya vivido, haya tenido una experiencia que de pronto nos quiera contar en el chat de este tipo de sueños, que antiguamente se relacionaban con cosas sobrenaturales y con cosas muy terroríficas. La explicación antigua de este fenómeno era pues el hecho de que un muerto, en México si no estoy mal, está esa expresión de que se le sentó el muerto, cuando uno está durmiendo, que se le sentó un muerto. También hay explicaciones con este tipo de demonios, como son los súcubos o los incubos, que son demonios de índole sexual que atacan a las personas en medio de sus sueños. Todos estos fenómenos se le atribuyen a la parálisis del sueño, que básicamente es un estado en el cual nuestros cuerpos siguen dormidos, nuestros cuerpos no responden, pero nosotros en algún nivel de conciencia estamos despiertos. Entonces es un estado como de medio ensoñación, en la cual también muchas personas dicen que o ese fenómeno se atribuye también a experiencias extracorporales, cuando las personas dicen que salen de sus cuerpos y se ven a sí mismos durmiendo y hacen un montón de cosas y después se despiertan. Todo eso está relacionado con este fenómeno de la parálisis del sueño. Y si alguna vez lo han experimentado, es algo bien terrorífico, porque son sueños en los cuales, bueno, a mí cuando me pasa, la mayoría de las veces sueño que estoy como en mi habitación, en mi cuarto, y me levanto,
o me quiero levantar pero no puedo levantarme, el cuerpo no me responde, e inmediatamente pues empiezan a meterse estas cuestiones terroríficas. Entonces uno sueña, para explicar el por qué no me puedo levantar, pues uno empieza a soñar o empieza a incorporar al sueño un montón de cosas. Y, y el sueño es muy impactante, o el fenómeno es muy impactante, porque cuando uno se despierta tiene la sensación de que en ese sueño estaba despierto, de que eso sí estaba pasando y por algún motivo uno no podía moverse. También a veces pasa mucho que uno no puede gritar, ¿no? Como que quiere gritar pero no le sale la voz. También pasa mucho en esos fenómenos. Y si lo han vivido, si alguna vez lo han experimentado, pues se habrán dado cuenta que eso da harto susto. Es bien tenebroso, al menos en un principio. Si uno no sabe qué es lo que está pasando, eso da mucho miedo. Ya pues últimamente no me ha pasado tanto. La última vez que me pasó fue hace mucho tiempo, no recuerdo la verdad. Pero ya después de haber indagado mucho en qué consiste y cuáles son algunas de las explicaciones para estos fenómenos, eh, ya uno como que sabe qué es lo que está pasando y ya no le da tanto susto, como que lo controla un poco más. Eh, pero igual la primera vez que uno le pasa y si uno no sabe muy bien qué es lo que está pasando ahí, eso da mucho susto. Entonces aquí tenemos algo similar, ¿no? El cuento no tiene que ver con esa parálisis específicamente, pero sí tiene que ver con el hecho de que la persona no puede despertar. Está metida en ese sueño y está prácticamente atrapada, no puede despertar. Y la conclusión del cuento no nos señala nunca si eso es real, si es algo que sí está pasando, o es simplemente una historia que esta persona se está inventando. El narrador o la persona que encuentra esta carta, que encuentra este relato y nos lo narra a nosotros, no se atreve a averiguar qué es lo que está pasando en realidad ahí. Entonces nos quedamos con la duda de si estos seres que le aullan a la luna son una mera imaginación, o si esta persona en realidad está atrapada en ese mundo onírico tan horrible. Y, y pues sí, le hace uno preguntarse como, bueno, ¿qué haría uno si queda atrapado en una situación de esas? ¿Qué harían ustedes si en algún momento quedan atrapados en una de sus peores pesadillas, o en un sueño de esos que ustedes dicen, afortunadamente me desperté porque no sé qué habría hecho si esto hubiera sido cierto? Imagínense pues esa situación, imagínense no poderse despertar, no poder salir de esa pesadilla que estamos viviendo, no poder escapar de esos monstruos que nos están persiguiendo. Creería que lo peor de todo es despertar una y otra vez, o estar una y otra vez en ese mismo sitio, creer que ya me desperté, pero volver a ver el tranvía, volver a ver la misma calle, volver a ver esos seres extraños que me están persiguiendo. Creo que eso sería una cuestión muy, muy estresante. Y ese es otro de los tópicos generales de la literatura de Lovecraft, la locura. Una de sus historias, una de sus sagas más conocidas, pues es Las Montañas de la Locura. En Cthulhu, las personas en la historia de Cthulhu, las personas que ven a Cthulhu directamente enloquecen. Su mera visión hace que las personas enloquezcan. Entonces el tema de la locura es algo que está muy presente también en las historias de Lovecraft. Y pues creería yo que si estamos en una situación como esta, claramente nos enloqueceríamos, ¿no? Cualquiera se volvería loco teniendo esa visión de repetir una y otra vez la misma situación, y sobre todo una situación terrorífica. Este asunto de repetir lo hemos visto en varias películas, es un tópico muy constante en la cultura pop. Algunas que se me vienen a la cabeza es El Día de la Marmota, que es una película con toques humorísticos, la de Bill Murray. Pero este personaje en cierto punto también se enloquece del hecho de estar repitiendo lo mismo una y otra vez. El personaje en la película pues intenta suicidarse muchas veces para salir de ese ciclo de repeticiones, llevándolo a una cierta locura. Una película de ciencia ficción reciente que es con Tom Cruise, en la cual
También se repite constantemente la misma situación, ahorita no recuerdo el nombre, creo que es bueno, no recuerdo el nombre en este momento, pero también es una situación en la que se repite una y otra vez la misma situación. En este caso, pues en la película de Tom Cruise la idea es que el personaje vaya aprendiendo de cada una de estas repeticiones, pero en un principio también o enloquece al personaje o hace que lo tomen por loco, porque el hecho de uno repetir la misma situación, saber cosas que los demás no saben, también puede hacer que crean que uno puede estar loco. Esas son situaciones pues, humorísticas o situaciones de otro tipo, pero el punto es que eso de repetir una y otra vez la misma cosa sí considero que tiene mucha relación con el tópico de la locura, que es otro tópico que Lovecraft maneja en muchas de sus historias. Les decía al principio, antes de la lectura, que este cuento es un cuento que yo confundí por mucho tiempo con un cuento de ciencia ficción que se llama Exilio, en el cual la esencia del cuento pues no se parece en nada a este, no es una historia de terror, aunque uno la podría leer como una historia de terror, pero tiene un componente que se parece mucho. Entonces, si les interesa, si les gustó este cuento y quieren leer algo similar, no es parecido, no es completamente igual, pero sí tiene algunos puntos en común, les recomiendo ese cuento. Se llama Exilio. De pronto lo leamos acá algún día. Es un cuento muy chévere, es un cuento muy interesante, a mí me gusta mucho. Y pues tiene otro enfoque, es un enfoque más hacia la ciencia ficción, entonces de pronto les interesaría leerlo. Otra cosita curiosa con respecto a este cuento es que hay un grupo no sabría cómo categorizar esa música. De pronto se podría categorizar como gothic rock. Es un grupo mexicano, si mal no recuerdo, que se llama Anavanta y tiene una canción que se llama El ser bajo la luz de la luna, y es una canción en la cual a través de la música o en una versión musicalizada nos cuentan esta historia. Entonces, si les interesa, si les gustaría escucharla, el cuento es prácticamente el mismo cuento. Obviamente, pues como es una canción, tiene algunas variaciones y tiene algunas omisiones, pero en esencia es el cuento en versión canción. Entonces, si lo quieren escuchar algún día, se los recomiendo mucho. Es una banda interesante, a mí me gustan algunas de sus canciones. Y pues tienen esta particularidad, que tienen esta canción basada, cuya letra es la historia de El ser bajo la luz de la luna. Otra particularidad que les iba a contar es que se me olvidó en este momento. Era lo de la banda y bueno, no recuerdo, se me fue la paloma en este mismo instante. Pero sí, pues si quieren conocer un poco más de esta historia, les recomiendo esas otras fuentes que son versiones diferentes, pero son bastante interesantes también. Entonces, pues nada, esa fue la lectura del día de hoy, un cuento de Lovecraft, un cuento de horror onírico. Creo que hemos estado leyendo mucho de horror, pero pues bueno, esta era como otra versión, otro enfoque del horror un poco diferente a los que ya hemos leído, con esos tintes góticos, con esos tintes de horror cósmico que son un poco más propios de Lovecraft, y con pues algunos temas recurrentes. Entonces espero que les haya gustado mucho, espero que hayan disfrutado de esta lectura. Nuestra invitación, como siempre, es a que nos sigan en nuestras distintas redes sociales. Nos pueden encontrar en YouTube, en el canal de Una de Cada Estantería, en el cual se están subiendo las repeticiones de estas lecturas, siempre con un día de atraso. Entonces, mañana estarán viendo la lectura que hicimos el día de hoy.
por si se la perdieron o por si no la pudieron ver completa o por si la quieren repetir, ahí la van a encontrar. Si la quieren ver en vivo y quieren interactuar con nosotros, nos quieren hacer preguntas, quieren darnos su opinión con respecto a la lectura o con respecto a lo que estamos diciendo, la invitación siempre es a que nos sigan en el canal de Twitch, que es en donde hacemos las emisiones en vivo y en directo, y podemos interactuar de manera más directa con ustedes. Pero si no, por alguna razón no pueden, el horario no les cuadra y quieren ver las lecturas, ahí están en el canal de YouTube. También estamos en Instagram como Uno de Cada Estantería, en donde estamos subiendo constantemente encuestas con respecto a las lecturas. También ahí avisamos cuando hacemos emisión. Si nos siguen en Twitch, Twitch les envía la notificación. Entonces Instagram es otra fuente por la cual pueden ver cuando estamos emitiendo. También estamos en Twitter como Uno de Cada Estantería. Aquí es uno con número, no palabra, en donde estamos subiendo algunas frases o algunos fragmentos de las lecturas que hacemos. Y también está la comunidad de Facebook, en donde nos encuentran como Uno de Cada Estantería, donde también estamos compartiendo las fechas de emisión, lo que estamos emitiendo, y allí también nos pueden contactar si quieren darnos alguna opinión, alguna sugerencia, si se quieren animar a leer. Están invitadísimos, se pueden comunicar con nosotros y el espacio está abierto para que nos compartan esas historias que les hayan gustado, que los hayan impactado o que quieran compartir con nosotros. Entonces la invitación está abierta. Muchísimas gracias a las personas que nos vieron en vivo, que estuvieron con nosotros en esta nueva emisión. Los esperamos mañana con una nueva lectura. Y muchísimas gracias también a las personas que nos ven en los videos de YouTube. Los invitamos a que nos sigan en Twitch también si quieren vernos en vivo y en directo. Un saludo a todos, muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos en las estanterías. Que estén muy bien, hasta una próxima oportunidad.